Buenos días, esto es Estructura de Computadores y en este vídeo vamos a introducir el uso del banco de registros. Recordemos que en el procesador elemental tenemos distintas partes y una buena estrategia para aprender a utilizarlas es divide y vencerás. Vamos a estudiar cada una de las partes por separado y vamos a empezar por los registros que tiene este procesador y cómo usar las señales de control para utilizar estos registros. Recordemos también que los registros que vamos a tener en este procesador y en general en la mayoría de los procesadores se dividen en tres conjuntos. Un primer conjunto son registros visibles al programador/programadora de ensamblador y en estos registros, pues en este caso tenemos un banco de registro de 32 registros del $0 al $31, se puede utilizar para distintos elementos de la programación. Tenemos un segundo conjunto de registros que puede ser visible o no visible, que son los registros de control y registro de estado. En este conjunto tenemos registros como el PC, el contador de programa, que recordemos apunta al primer byte de la siguiente instrucción a ejecutar. Tenemos el registro IR, el registro de instrucción, que recordemos contiene la instrucción que está ejecutándose en curso. Tenemos $SP, el registro puntero de pila, que lo que va a hacer es apuntar, en nuestro caso, a la cima de la pila. Tenemos también otros tres registros que son bastante importantes. El MAR, el Memory Address Register, que lo que va a contener es la dirección con la que queremos trabajar en memoria, para leer o para escribir. Y el MBR contiene el Memory Buffer Register, contiene el dato que queremos enviar a la memoria en la escritura o leer de la memoria en la lectura. Por último, y no por ello es menos importante, tenemos SR, que es el registro de estado, y es en el cual cada uno de los bits es posible utilizarlo para informar del estado del procesador o de la última operación de la ALU. Aquí tenemos bits como el de carry, overflow, negativo, 0, si se está ejecutando en modo usuario o en modo kernel, o si también tenemos alguna interrupción habilitada o no habilitada. El tercer conjunto de registros son registros no visibles al programador de ensamblador, programador o programadora. Son normalmente registros temporales para cálculos intermedios que sean precisos dentro de una instrucción. Tenemos que los registros principales que vamos a utilizar habitualmente son aquellos del banco de registros y los registros temporales RT1, RT2 y RT3. Como nomenclatura general, vamos a ver que las señales que empiezan por R, RA, RB, RC, nos permiten elegir un registro dentro del banco de registros. Las señales que empiezan por T y un número son habitualmente triestados, y esas señales permiten activar ese triestado y copiar lo que está a la entrada del triestado a la salida. Y las señales C, incluyendo LC, son señales para cargar en un registro, para que lo que está a la entrada, el valor que está a la entrada en un registro, al final del ciclo de reloj se guarde dentro del registro. Durante todo el ciclo de reloj lo que se estará haciendo es emitiendo a la salida el valor guardado dentro. Solo al final del ciclo se cargará el nuevo valor y para el ciclo siguiente es cuando se podrá disponer de dicho valor. Las señales habituales que tenemos en el register file, en el banco de registros, son RA, RB y RC. RA lo que permite es elegir cuál de los 32 registros quiero que su valor se copie en el punto A, es decir, a la entrada del triestado 9. RB, de igual forma, como podemos ver es una señal de 5 bits, permite elegir qué registro queremos que su valor se copie al punto B del circuito, es decir, a la entrada del triestado 10. RC, por contra, es el registro al cual queremos que el valor que está en el punto C, que está a la entrada de este banco de registros, pues ese valor que está en cuál de esos registros se desea que sea guardado. No se guardará solo por elegir en RC, tendremos que activar también LC igual a 1 para confirmar que de verdad queremos guardar el valor que está en el punto C dentro del registro seleccionado en RC. También tenemos en el caso de RT1 y RT2 las señales son muy parecidas. Tenemos que el valor dentro de RT1 se emite a la entrada de uno de las dos posibilidades del ALU y también se emite ese valor guardado
a la entrada del triestado T4. Si se activa el triestado T4, se copia al bus interno de datos. Y de igual forma, si tenemos un valor en el bus interno de datos y activamos C4, lo que haremos es guardar en RT1 dicho valor. Con lo cual tenemos las dos posibles acciones dentro de este registro. Copiar lo que está en el bus interno de datos dentro de este registro con C4 y lo que hay en este registro copiarlo al bus interno de datos con T4. El registro RT2 es similar, lo único que cambia es las señales T5 y C5. Vamos a ver cómo utilizar estas señales de control para una primera instrucción swap R1-R2, que lo que se va a encargar es de intercambiar los valores que están almacenados en los registros R1 y R2. Para ello, lo primero que vamos a tener que hacer es pensar en las operaciones elementales y luego traducir en las señales de control asociadas a esas operaciones elementales. Vamos a ir haciéndolo ciclo a ciclo, es decir, fila a fila representa cada uno de los ciclos de reloj. En el primer ciclo lo que vamos a hacer es copiar lo que está en el R1, el valor que está en R1, al registro RT1. Dado que si yo lo que hago es copiar directamente en R2 el valor que hay en R2 se pierde y no puedo después guardar ese valor en R1 porque lo acabo de machacar, lo acabo de sobreescribir. Por tanto necesito un registro intermediario, va a ser RT1. Voy a copiar de R1 a RT1. Para ello las señales de control que voy a necesitar va a ser a seleccionar en RA el registro 1, con ello va a estar justo a la puerta del triestado T9, voy a activar T9 para que se copie al bus interno de datos y lo que necesito para que alcance RT1 va a ser activar C4. Con esas tres señales de control puedo establecer un camino entre el origen que es R1 y el destino que es RT1 de manera que se pueda guardar en RT1 el valor deseado. Recordemos también que al final del ciclo de reloj es cuando se guarda en RT1 dicho valor. Se va manteniendo el valor durante todo el nivel de ese ciclo de reloj y al final es cuando se guarda en RT1. Por tanto, hasta el siguiente ciclo de reloj no podría disponer del valor en RT1. En el siguiente ciclo de reloj sí puedo ya copiar de R2 a R1 y para ello pues necesito establecer un camino entre ambos registros. Y dicho camino, como podemos ver, pasa por activar RA seleccionando el registro 2, a continuación selecciono T9 para que se establezca un path, un camino hacia el bus interno de datos, de ese bus interno de datos pasa y llega hasta el punto C y lo que necesito es seleccionar en RC que quiero escribir en el registro 1 y con LC que de verdad quiero escribir. En el siguiente ciclo de reloj lo que voy a hacer es el valor guardado temporalmente en RT1, lo voy a recuperar y lo voy a escribir en este caso en el registro R2. Para ello voy a activar la señal T4 para copiar ese valor que está guardado en el bus interno de datos. Este viajará a este valor a lo largo del bus interno y estará a la entrada del banco de registros y lo que necesitaré hacer, como en todas las escrituras en el banco de registro, es utilizar RC y LC. RC para decir en qué registro quiero escribir, un 2 en binario y LC igual a 1 para decir que quiero activar esa señal. Aprovecho para decir que las señales que son binarias, como LC, que solo pueden valer 0 o 1, podemos poner el nombre de la señal, equivale en este caso a LC igual a 1, y no poner la señal equivale a LC igual a 0. En algunos casos, porque quede más claro, pondremos la señal igual a 0, pero no es necesario, se sobreentiende que si la señal no está indicada, su valor es 0. Con esto tenemos que al final del ciclo de reloj, recordemos, en R2 tendremos disponible ya para el siguiente ciclo de reloj dicho valor. El único ciclo que nos faltaría para que esto fuera una instrucción que podamos utilizar sería el salto a fetch, volver otra vez al fetch para ejecutar la siguiente instrucción. Vamos a probar esta instrucción en WebSync. Para ello lo primero que vamos a hacer es diseñar un posible formato para la instrucción. Podemos decir que swap R1-R2 puede ser una instrucción de una palabra en donde el primer campo R1 sería un registro del bit 16 al bit 20, 5 bits, y el segundo campo sería R2,
un registro del bit 21 al 25. Teniendo aquí las operaciones elementales y las señales de control, lo que puedo hacer es copiarlas a nuestro Notepad. De manera que tendríamos como comentario las operaciones elementales y las señales de control, entre paréntesis, todas las que tenemos que activar. En este caso, recordemos que RA no se puede utilizar directamente y lo que vamos a hacer es utilizar las señales de control MR igual a 1 y SELA, donde vamos a indicar el registro 1, MR igual a 1, SELA el registro 2 y para el último ciclo MR igual a 1 y SELC igual a 2. Con esta definición vamos a irnos a copiarla e irnos al simulador. En el simulador, una vez que lo carguemos de cero, podemos elegir entre los ejemplos el ejemplo de instrucción dummy. En esta instrucción dummy lo que tendremos es, recordemos, el fetch, una instrucción text, que lo que está es vacía y una sección de registros con solo un registro que es el registro de pila. En el código ensamblador solo tenemos esa instrucción test y bueno, pues es una muy buena forma de poder hacer experimentos. Vamos a copiar nuestra definición de swap y la instrucción de test que no hace nada, bueno, pues vamos a nombrarla como no operation, que es la instrucción de no hacer nada. Vamos a completar esta definición, que ya tenemos el fetch, tenemos nuestra instrucción, vamos a completarla con el banco de registros con los dos principales registros R1 y R2 que vamos a utilizar. De hecho, bueno, pues vamos a aprovechar también para indicar que también tenemos el registro 0 y nos sirve de plantilla para copiar el registro 1, el registro 2. Vamos a ir sustituyendo, recordar copiar, pegar y modificar, que en el modificar suelen estar los problemas. Y una vez que tenemos esta plantilla, lo primero que vamos a intentar es microcompilar. Si hay algún problema, nos lo indicará. En este caso, el problema encontrado es que no hay un código de operación. Bueno, pues para nuestra instrucción nos podemos inventar un código de operación. Podemos decir código de operación 000010, por ejemplo. Un código que, como veamos, no está siendo utilizado por otra instrucción. Tiene que ser unívoco. Microcompilamos. Esta vez está la instrucción definida. Vamos al programa ensamblador y este programa ensamblador es el que permite probar las microinstrucciones programadas. Es decir, que tendré que indicar pues aquí nuestro $1R2, $2, o si queremos al revés, le voy a poner la operación no para terminar, compilo con la definición de las instrucciones microprogramadas y paso al simulador. Si quiero echar un vistazo a cómo se ejecuta señal a señal, pondré el panel de detalles de señales de control y podré ver que la primera parte es el fetch. Lo que va a hacer es copiar PC a MAR, se va a acceder a memoria, ese valor traído de memoria se lleva al registro de instrucciones y se aprovecha en paralelo para incrementar PC para que apunte al primer byte de la siguiente instrucción. Y lo último que se va a hacer en el fetch, está en la unidad de control, es coger ese código de operación y utilizar esta tabla hash programada en hardware, que lo que va a hacer es traducir cuál es la dirección de la memoria de control donde empiezan las señales asociadas a la instrucción swap. Bueno, pues lo que vamos a hacer es saltar a esa microdirección. Y vemos que hemos saltado y estamos en la primera microinstrucción. Nuestra primera microinstrucción, recordemos, lo que va a hacer es activar en RA, va a elegir el registro 1, el valor lo va a copiar a través de este triestado 9 en el bus interno de datos y el destino va a ser RT1, donde se va a copiar con C4. Luego, si hacemos clic en C4, además de poder cambiar si quisiéramos esta señal al vuelo, podemos desactivarla, ¿de acuerdo? O podemos activarla. Entonces, bueno, pues en este caso lo que vamos a hacer es activar C4 para que se pueda copiar. Siguiente ciclo de reloj, lo que vamos a tener es que vamos a seleccionar en RA el registro 2 y lo que vamos a hacer es sacar ese valor a través del bus interno de datos y llevarlo a la entrada del registro banco de registros para poder escribir en el registro 1. Con LC confirmo que quiero escribir el valor que hubiera. Y en el siguiente ciclo de reloj lo que voy a hacer es el valor que estuviera en RT1, lo saco ese valor a través del bus interno de datos y digo que lo escriba en el registro 2. Y digo que con LC que efectivamente quiero que escriba el valor que hubiera.
Y una vez que he terminado, lo que hago es saltar otra vez a Fetch con la unidad de control. Como vemos, elegimos que la siguiente microdirección sea la 0, es decir, que volvamos otra vez a la primera microinstrucción. Vamos a probar, más que verlo ciclo a ciclo, vamos a verlo a nivel de instrucción a instrucción. Vamos a dar a reset y vamos a poner unos valores en RT1 que puede ser, pues yo que sé, un 5, por ejemplo, y vamos a poner un valor 0x8 para R2. Tenemos un 5 en R1 y un 8 en R2. Cuando ejecutemos esta instrucción y demos aquí, deberíamos de tener un 8 en R1 y un 5 en R2 si funciona todo bien. Damos clic y podemos ver que el valor esperado se cumple, por tanto hace lo que tiene que hacer. Y la instrucción no, pues como vemos, no hace nada, no se ejecuta ninguna modificación. Con esto podemos ver cómo hemos microprogramado una instrucción de swap. Esta instrucción de swap entre dos registros tenemos un pequeño problema. Y es que por mucho que tengamos dos campos que indiquen qué registros son los que queremos utilizar, realmente esta instrucción está hecha específicamente para intercambiar solo el registro 1 con el registro 2. Posiblemente lo que quisiéramos es que como registro 1 no fuera literalmente solo el registro 1, sino que fuera los 5 bits indicados en este campo R1. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos seleccionar como señal RA lo que viene del registro de instrucción? Para ello necesitamos, si vamos al simulador, a la unidad de control, podemos echar un vistazo que tenemos dos alternativas: indicar con CELA y MR igual a 1 directamente qué registro quiero. Es lo que estoy utilizando para indicar que quiero el registro R1. Como podemos ver aquí, estamos activando MR igual a 1 y CELA igual a 1. Con esto estoy indicando que RA siempre sea 1 y está decidido dentro de la microinstrucción. Pero una alternativa es utilizar MR igual a 0 y CELA indicar el offset, en este caso el sitio, el bit inicial donde empieza el primer campo. Pues por ejemplo, en nuestro caso, si recordamos, en la definición del microcódigo es 16 para R1 y 21 para R2. Por tanto, nos podemos ir al simulador y cambiar ese R1 por 16, ese R2 por ese valor 21, con el cual lo que podemos hacer es seleccionar que use del registro de instrucción. Como podemos ver, este es el registro de instrucción. Bueno, pues va a ir a esta circuitería y va a utilizar CELA S16 como bit inicial, a partir del cual va a coger 5 bits de la instrucción, del registro de instrucción, y esos 5 bits son los que va a utilizar para seleccionar RA. Estos valores no valen que estén en decimal, tenemos que ponerlos en binario. Por tanto, ese 16 pues será a 1, 2, 4, 8, 16. Y ese 21, pues con un poco de habilidad tenemos que ese 21 sería 20 más 1 y ese 20 más 1 sería 16 más 4. Lo estoy poniendo en suma de potencias de 2. ¿Por qué? Porque me va a ser más fácil, teniendo aquí este valor arriba que es 16, cambiar los bits de 1 y 4, que sería este bit de aquí. Por tanto, ya tenemos ese valor 21 en binario y lo podemos reutilizar MR igual a 0 para que sea lo que viene en el registro de instrucción. Y con esto tendríamos una variante en la que no serviría solo para R1 y R2 fijos, sino que serviría para indicar cualquier registro que queramos en la propia instrucción. Vamos a probarlo de igual forma esta variante en WebSync. Para ello copio las señales modificadas, voy a la parte de microcódigo y actualizo las señales. Microcompilo. Como ha cambiado la definición de las instrucciones, tengo que volver a ir al ensamblador y compilar con la nueva definición de instrucciones. Y aquí pues ya podemos utilizar, si queremos, no $1 y $2 solo, sino podemos utilizar otros registros. Para ello vamos a completar con todos los registros, en este caso el mismo nombre que tiene en MIPS, y en ensamblador pues podemos utilizar $T0, $T1. Vamos a compilar, nos vamos al simulador y ponemos
Bueno, pues en este caso los nombres lógicos, podemos poner ambos nombres, ¿de acuerdo? Para que sea más fácil de localizar, y ponemos que queremos en hexadecimal. En este caso, en T0 vamos a tener un valor, vamos a poner, por ejemplo, no era T0, en nuestro caso era T0, sí, T0 y T1, perfecto. Pues vamos a irnos a T0, vamos a poner un 5 por ser originales, y en T1 vamos a poner un 8 por ser originales también. De igual forma que antes, puede que no funcione, lo importante es a la hora de probar recordar, tenemos en T0 un 5, tenemos en T1 un 8 y lo que queremos y lo que esperamos es que cuando ejecutemos esta instrucción, aquí esté un 8 y aquí esté un 5. Vamos a ejecutarla y vemos que no tenemos el 8 de vuelta, pero sí tenemos el 5. Luego no funciona. Esto quiere decir que tendremos que depurar. Bueno, pues vamos a poner otra vez los valores 5 y 8 y vamos a depurar qué es lo que ha fallado. En este caso, como es dentro de la instrucción, tendremos que irnos a detalles de memoria de control y tendremos que ir viendo paso a paso la ejecución del microprograma asociado. Vamos a empezar con la primera microinstrucción. Para ello lo que vamos a ver es que las señales activadas, en este caso tenemos RA, en la cual seleccionamos el registro 8, que recordemos el registro 8 es T0, que contiene un 5. Lo que vamos a hacer es, ese valor va a atravesar el triestado 9 y va a llegar a la entrada de RT1 y con C4 se carga ese valor 5 en el registro temporal. Hasta aquí funciona en el primer ciclo de reloj. Siguiente ciclo de reloj, lo que vamos a hacer es seleccionar el registro 9. Recordemos que ese registro 9 es T1, su contenido es un 8. Pues bien, ese registro 9 cuyo contenido es un 8 va a atravesar el triestado 9 por el bus interno y va a llegar, como vemos, al banco de registros y vamos a indicar que queremos escribir tendría que ser otro registro, no puede ser el registro 0. Luego, las señales para seleccionar RC no parece que sean las apropiadas. Si echamos un vistazo, tenemos que LC sí, efectivamente se escribe, pero SELC está puesto que sea 1, ¿de acuerdo? Si vemos aquí en esta señal, pues tenemos puesto que SELC sea 1. Si vemos en este selector, veremos que, claro, a partir del bit 1 del registro de instrucción, lo que nos vamos a encontrar es que está todo a 0. Esa instrucción, recordemos que cuando vemos en el simulador, en el ensamblador, la instrucción, veremos que al principio está el código de operación, esos 6 bits, está el registro 1, el registro 2 y el resto de los bits son 0. Por tanto, a partir del bit 1, 5 bits en adelante van a ser 0. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Pues repasar donde aquí se dice que queremos el registro 1 como destino, no vale que sea el registro 1, sino el registro que viene a partir de la instrucción y que está a partir del bit 16. Voy a copiar de este campo ese 16 y voy a actualizarlo. Y de esta manera microcompilo. Voy al ensamblador, vuelvo a compilar porque hemos actualizado el microcódigo y cuando nos vayamos al simulador podremos echar un vistazo otra vez en los registros. Voy a poner de ejemplo en T9 recordemos un 8 y en T0 vamos a poner un 5. Cuando vaya a ejecutar microinstrucción a microinstrucción, en este caso, iré viendo que se va a copiar otra vez en RT0 S5, como hemos visto se hacía bien. Aquí se debería de copiar lo que está en el registro, en el 8, en el registro 9, el valor 8, se debería de copiar en RC8, que es T0, y en el siguiente ciclo lo que deberíamos de tener es recuperar ese valor 5 y escribirlo en el registro 9. Por tanto, una vez que terminemos y volvamos a fetch, tendremos en los registros intercambiados el 8 y el 5 correctamente. Si necesitamos
depurar un programa que sea más grande, recordemos que podemos poner puntos de ruptura en el microcódigo, de manera que cuando hagamos un run parará justo en esa microinstrucción. También podemos poner puntos de ruptura en el programa ensamblador. Ambas dos cosas nos ayudarán a completar y a poder depurar la práctica antes. Y con esto termina nuestro vídeo de poder introducir las señales de registros, de control de registros, y una instrucción de ejemplo inicial de cómo se utilizan estas señales de control.